Hola, hola chicos, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo día de trabajo. Espero que sea productivo para todos. La semana pasada comenzamos a meternos en la historia de nuestro San Justo. Conocimos a los interesados en poblar estas tierras, sobre su primera fundación y el despoblamiento que sufrió, cómo se dio la segunda fundación, algunos datos de esos primeros años de vida de lo que hoy es nuestra gran ciudad. La clase pasada, después de leer los textos, hicimos unas actividades online que nos hicieron rescatar algunos datos importantes. No me digas que no te acordás nada. Bueno, no importa. Ahora lo vamos a recordar juntos. Conocimos que San Justo es la ciudad cabecera del departamento San Justo, que la ruta nacional número 11 es la principal vía de comunicación terrestre. Los grupos aborígenes que habitaron estas tierras fueron los abipones, mocovíes, tobas, pilagaes, pertenecientes al grupo lingüístico Guaycurú, que alrededor de 1860 Mariano Cabal se interesa en aquella época Nicasio Oroño era el gobernador de la provincia, que la primera fundación se da en 1868, el 6 de mayo. Las siembras que realizaron los primeros colonizadores eran trigo, tabaco, papas, zapallos, maíz, lino, maní, entre otras especies. En 1871 se produce un despoblamiento. En 1882 las tierras son compradas por Simón de Iriondo. El nuevo lugar donde se asienta San Justo se da porque iban a cruzar dos ferrocarriles. El primer plano tuvo 48 manzanas. Francisco Manzanares estuvo a cargo del primer cuerpo de soldados. Y un dato sobre la correspondencia, que utilizaba el caballo como medio de transporte. Hasta ahí lo que conocimos la semana pasada. Ahora sí, estamos listos para seguir conociendo. Vamos a buscar el cuadernillo de Ciencias Sociales porque vamos a trabajar con los textos de las páginas 13 y 14. Vamos a leer atentamente los textos sobre el crecimiento de ese San Justo recién nacido en su nuevo lugar. Y para ayudarnos a recordar, vamos a ir resaltando algunas fechas e ideas importantes. Así que prepara un color o un resaltador. Comienza el texto. El crecimiento de la ciudad. Hacia 1884, el aluvión inmigratorio cobra un nuevo auge. ¿Qué quiere decir esto de aluvión inmigratorio? Que llegan muchos inmigrantes, construyéndose en pocos años numerosos comercios y viviendas dentro del radio urbano. Esta situación se estabiliza algún tiempo, hasta que en 1888 aparece un elemento que será fundamental para el crecimiento y desarrollo de la ciudad, el ferrocarril. En efecto, para esa fecha se tiende la línea ferroviaria que une Santa Fe-San Justo, denominada Ferrocarril Santa Fe. Se inaugura la estación en 1889, ubicándose al este de la ciudad. Se produce así un rápido crecimiento de la localidad, ubicándose a ambos lados del ferrocarril numerosos comercios y viviendas. Se levantan hoteles, fondas, un molino, una curtiembre, etc. En 1907 se instala al norte de la ciudad la segunda línea férrea, denominada Central Norte. Con ella se origina un fenómeno de similares características al interior, es decir, la ciudad crece en torno a la estación. Cabe destacar que ambas estaciones cuentan con galpones para acopio de granos, corrales para el ganado, viviendas para el personal, etc. Con la presencia de los ferrocarriles, el primitivo núcleo de 48 manzanas se amplía notablemente.
el reinado del ferrocarril como medio de transporte persiste varias décadas, hasta que irrumpe un nuevo elemento que influirá enormemente en el crecimiento de la ciudad: la Ruta Nacional número 11. En 1927, la provincia promulga la Ley de Pavimentación de Caminos, mediante la cual se prevé la ejecución de una vasta red caminera. En 1928 se comienza el trazado de la ruta que unirá la ciudad de Santa Fe con San Justo, inaugurándose la misma en el año 1933. La ruta procedente de la capital provincial ingresa a la ciudad por el extremo sur, prolongándose por la hoy denominada Avenida Iriondo, hasta ambas estaciones del ferrocarril. Su posterior desvío, en 1940, produce un crecimiento de la ciudad hacia el oeste, construyéndose nuevos barrios a ambos lados de su traza. La ruta, junto a ambas vías del ferrocarril, encierran y definen el denominado centro de la ciudad. En el año 1959, por medio del decreto 10.390, San Justo es declarada ciudad, conforme al artículo 131 de la Constitución Provincial y a los artículos 1 y 4 de la Ley Provincial 2756. Las posteriores mejoras realizadas en la localidad contribuyen a afianzar a San Justo como un centro regional de importancia. Por ejemplo, en la década de 1960 se ejecuta el primer plan de pavimentación y se inaugura la usina eléctrica, a la par que se radican varias industrias en la zona sur de la ciudad. En los años de 1970 se construyen los desagües pluviales de la ciudad y se ejecuta la red de agua potable. En la década de 1980 comienza la construcción de barrios estatales de viviendas, los conocidos Fonavi. En la década de 1990 se inicia la ejecución de la red cloacal y el parque industrial. Y en el siglo XXI, es decir, a partir del año 2000, encuentra San Justo en plena expansión, con un crecimiento sostenido de su trama urbana. En estos últimos años, el mejoramiento de la actividad agrícola ha impulsado notablemente la economía de la ciudad. Bien, hasta aquí tenemos la lectura de la página 13. En la página 14 nos vamos a encontrar unos datos relacionados al ordenamiento de la ciudad, que comienza comparando a San Justo, más precisamente al plano de San Justo, como un tablero de ajedrez. Acá tenemos un gráfico del plano del pueblo de San Justo, año 1881. Atentos con esta fecha. Dice: el ordenamiento de San Justo, como toda ciudad latinoamericana, deriva del cuadriculado implantado por las leyes de Indias. Estas leyes, que databan de los años 1520, rigieron la fundación de las ciudades durante la conquista de América. Era un conjunto de leyes, ordenanzas y cédulas emanadas del rey Carlos V. Las leyes de Indias establecían que las ciudades debían organizarse en manzanas, separadas entre sí por calles. Este modelo de ciudad, cuadriculado y homogéneo, es típico de las ciudades argentinas, especialmente de las ciudades pampeanas. En particular, las ciudades originadas en la colonización agrícola, como San Justo y Esperanza, tienen un trazado cuadriculado. Se observa que estas ciudades se organizan en un esquema concéntrico, a partir de una plaza central, y con manzanas cuadradas de aproximadamente 100 a 120 metros de lado. Fuera del área de manzanas se ubica la zona de quintas y áreas destinadas al cultivo. Nótese que el plano de la ciudad es anterior a su trazado. Como vimos antes, decía año 1881. ¿Y cuándo se vuelve a poblar y a asentar San Justo?
en 1882. Entonces, es decir, en estas ciudades primero se dibujaba el plano y luego se trazaba la ciudad, a diferencia, por ejemplo, de las ciudades europeas donde la ciudad se iba formando a medida que se agregaban las construcciones. También se observa que en el plano original el tamaño de la ciudad es superior a las necesidades de la población del momento. Es decir, se prevén muchas manzanas, pero en realidad se van marcando de a poco y se llenan de construcciones muy lentamente en un proceso que dura varios años. En esta ciudad se le otorga una gran importancia al espacio público. Esto se observa en el hecho de que la plaza es el centro de la ciudad y frente a ella se levantan los edificios institucionales más importantes: comandancia, comuna, juzgado, iglesia, etc. Cabe acotar que la plaza es el único espacio abierto destinado a actividades públicas, como por ejemplo la conmemoración de fiestas patrias y religiosas. A partir de este núcleo original de plaza, instituciones y primeras viviendas, la ciudad comenzará a crecer y desarrollarse. Bien, hasta aquí los textos que vamos a trabajar hoy. Si necesitas, puedes pausar el video, volver hacia atrás, para que te queden marcadas las ideas que fuiste viendo resaltadas en amarillo. Seguimos conociendo un montón sobre los inicios de nuestra ciudad. Ahora vamos a registrar algunas cosas en el cuaderno. Vamos a poner la fecha, vamos a poner el título San Justo crece, la consigna, que es trabajamos con los textos de las páginas 13 y 14 del cuadernillo de Ciencias Sociales, y vamos a armar una ficha histórica. Aquí yo puse todos los años que están mencionados en el texto y muy cortito lo que pasó, el hecho histórico de esa época. Puedes pausar el video para copiar y después continuar. Y llegó la última actividad. Hay un cuestionario online al cual puedes ingresar, lo puedes encontrar en el PDF que envié al grupo y a conseguir todos los puntos que puedas. Esta es la imagen con la que te vas a encontrar al ingresar al cuestionario online. En el cuaderno solo queda poner cuántos puntos conseguiste en este cuestionario. Y así llegamos al final de la clase. Cuando termines estas actividades, mándame fotos a mi WhatsApp de cómo te quedaron las páginas 13 y 14 del cuadernillo y del registro en el cuaderno. Cualquier duda o necesidad, me hablas por allí también. Acordate que tenemos el grupito de WhatsApp en el cual podemos charlar sobre alguna duda que tengas sobre las clases. Adelante, vos podés. Recordá que lo único imposible es aquello que no intentas. Te mando un beso grande y nos vemos en la próxima clase o nos hablamos por el WhatsApp. Chau, chau.